Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. El tema del lenguaje, gente. Y cuando la gente me pregunta acerca del lenguaje, es algo que simplemente a mí me fascina. Imagínense, y les quiero platicar una historia acerca de esto. Precisamente ayer estaba yo viendo esa película de los 80s que se llama Volver al Futuro. Y cuando el personaje principal de la película va al pasado, cuando su padre era joven, hay una escena donde pasa algo que seguramente alguna vez viste que sucediera, o a lo mejor hasta te llegó a suceder a ti, en la que de repente llega alguien, te da unas palmaditas en la espalda y a partir de ese momento todo el mundo te empieza a pegar o a patear o a hacer algo. En esta escena de la película está caminando por el pasillo de la escuela el papá del personaje principal y todo el mundo le está pegando, le está pateando. Cuando en una de las partes que le dan una patada, él da la media vuelta, se ve que en la espalda tiene un letrero que dice patéame. Seguramente viste que alguna vez esto sucedió a alguien, o como te digo, a lo mejor te llegó a suceder a ti. Y cuando nosotros utilizamos el lenguaje es una situación similar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Imagínate que un día no te das cuenta de por qué los pantalones que estás utilizando continuamente sientes que raspan o que pican. Y un día metes la mano a tu bolsillo y te das cuenta de que hay una navaja, de que hay un cuchillo ahí que es lo que te ha estado picando. Cuando utilizamos el lenguaje sin darnos cuenta del poder que tiene y de la forma en que influye en nuestra mente y en nuestra relación con los demás, es lo que nos está sucediendo. Lo que estamos haciendo es que tenemos un arma tan poderosa que es como si todos camináramos con un sable en la mano, pero no lo viéramos. Ahora, el sable puede servirte para dos cosas. Puede servirte para hacer cosas muy poderosas a tu favor, o puede servirte para hacer cosas muy poderosas en tu propia contra y sabotearte tú misma o tú mismo. Entonces, de ahí viene la importancia de que aprendamos a usar el lenguaje de forma inteligente. Y lo que quiero que llegues a sentir en este momento es una urgencia, una necesidad de empezar a ser más consciente sobre cómo manejas el lenguaje, porque puedes estar hablando contigo mismo o con los demás, mandando un mensaje equivocado que genere los resultados diferentes y equivocados comparados con los que tú quieres tener. A lo mejor estás comunicándote con la gente de manera que tienes ese letrerito en tu espalda que produce un efecto que tú no quieres. En la medida que nosotros seamos más conscientes sobre cómo el lenguaje nos afecta, vamos a poder utilizarlo a nuestro favor y hacer más precisos, a utilizarlo con más dirección. Me gusta poner una metáfora cuando se trata del lenguaje y del comportamiento humano. Imagínate que tuvieras un ejército con soldados que tienen armas muy poderosas. Si ese ejército lo envías a la guerra y no les pones alguien que los dirija, un general, un comandante, y cada uno se pone a disparar en diferente sentido, puede ser que alguno le dé al blanco y lo destruya, que era la intención. Pero puede ser que todo el mundo esté disparando y estén gastando armamento y produzcan resultados que no quieren o incluso que se maten unos a otros. En cambio, cuando mandas un comandante que sabe lo que hay que hacer y es consciente de cómo se mueve ese grupo, va instruyendo a ese grupo intencionalmente y los va dirigiendo para que lleguen
hacia el objetivo y que den en el blanco que quiere, no en un blanco aleatorio. El lenguaje es ese ejército que tenemos, es un ejército de palabras que nos sirve y cada palabra que escogemos o que no escogemos es un arma que se está disparando ya sea en la dirección que quieres o en la que no quieres. Así de poderoso es el efecto del lenguaje en nuestra vida. Entonces, quiero empezar por algunas ideas sobre el lenguaje, no sin antes mandarles un saludo muy caluroso a las personas que no han faltado a ninguno de los webinars que hemos hecho o que han estado aquí en la mayoría y algunos de ellos amigos ya conocidos en la comunidad de PNL América. Muchos saludos a nuestros amigos de Colombia, Andrés Bravo, un abrazo muy fuerte. Michael Steven García, que también nos escucha de allá. Y saludos también a Gerardo Enciso, que no ha faltado a ninguno de los webinars que hemos hecho en esta comunidad, ni tampoco a los que hemos hecho en nuestra comunidad de Vive Sanamente. Les mando un caluroso abrazo y también a todos los que están por primera vez con nosotros, un saludo muy afectuoso y a los que recurrentemente han estado con nosotros también, porque cada una de las personas que está escuchándome y que recibe estos mensajes, eso quiere decir que eres una persona que busca mejorar, que inviertes tiempo valioso que podrías estar utilizando en otras cosas para meter información en lo más valioso que tienes y que está en medio de tus dos orejas, que es tu cabeza. También un saludo muy caluroso a Indira Vázquez, que también ha estado por aquí en cada webinar que hemos hecho. Me voy a empezar este tema con algunas ideas sobre el lenguaje y quise tomar varias referencias. Una de ellas que me parece algo muy simple, pero muy poderoso, son conceptos tomados del libro de Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, que para mí es una versión muy simplificada y por lo tanto muy fácil de digerir de lo que en PNL llamamos el metamodelo o el modelo de precisión del lenguaje. Pero particularmente de los acuerdos que él menciona me interesa el primero, porque él dice, el primer acuerdo para poder tener una vida más plena, con mejores resultados, es que tus palabras sean impecables. Sé impecable en tus palabras. Y él nos dice, para ser impecables con tus palabras, lo que necesitas es empezar a poner atención. Es decir, utiliza palabras que te funcionen en la dirección que tú quieres y no en contra. Particularmente él habla de no atacarnos a nosotros mismos. En tu lenguaje, en tu diálogo interno, ¿qué te dices todos los días? Porque generalmente estos pensamientos, estas palabras que nos decimos, son inconscientes. Lo hemos hecho tanto tiempo que lo repetimos sin darnos cuenta. Y si es algo que te repites continuamente, imagínate que continuamente estás usando un instrumento, unas pinzas, por ejemplo, un destornillador. Lo estás usando 700 veces diarias. Pero si el mango no está bien y tiene filo, cada vez que lo uses te vas a cortar. Lo mismo va a pasar con tu diálogo interno. Si te estás atacando continuamente, basta con que hagas un pequeño cambio para cambiar eso y entonces lo que vas a lograr es un cambio increíble cuando todas esas veces que lo utilices se junten en algo que te potencializa en lugar de detenerte. Entonces, esto se vuelve algo simple y poderoso al mismo tiempo. Otra cosa que me parece fascinante del lenguaje es que somos la única especie del planeta que tiene la posibilidad de comunicarse con tal precisión y con tales características. Piénsalo por un momento. Hoy tú puedes saber lo que pensaba alguien hace 500 años. Es increíble la cantidad de información que tenemos y la facilidad de acceder a ello. Cualquier otra especie a lo mejor tiene formas de comunicarse, pero no pueden saber directamente con estos mecanismos lo que pensó a alguien de su misma especie hace 500 años. Nosotros lo tenemos.
Y cada palabra que tenemos, aunque sea un sinónimo de otra, tiene un significado único. Por eso tenemos diferentes símbolos, aunque sea en los sinónimos. Son la herramienta más poderosa que tenemos y Miguel Ruiz lo define como el instrumento de la magia. También si lo piensas un momento puedes encontrar algo increíble en ello. ¿Cómo te comunicas con los demás? ¿Cómo te comunicas contigo mismo? ¿Cómo concibes ideas? ¿Cómo concibes metas? ¿Cómo te motivas? ¿Cómo generas sensaciones alrededor de una idea? Lo haces con ese instrumento de la magia que es la palabra, el lenguaje. No por algo les puedo platicar que Richard Bandler y John Grinder, codesarrolladores de la programación neurolingüística, a la hora que estudiaron el modelo de lenguaje que dio origen a la programación neurolingüística y lo plasmaron en su primer libro, le llamaron la estructura de la magia. Porque ellos encontraron que había magia cuando con cierta estructura las personas que analizaron que tenían mucho éxito al comunicarse producían resultados consistentemente buenos. Entonces, por eso ellos encontraron que había una estructura en esa magia. Las palabras son una herramienta increíble y la mente humana recibe esas palabras como si fuera un campo fértil. Imagínate un campo, una tierra abonada con lo más fértil que hay. Bueno, ¿qué vas a sembrar ahí? Imagínate que la semilla que cae ahí, semilla que germina. Y las semillas son las palabras, las ideas, los conceptos, las opiniones. Yo suelo decirle a la gente que está en nuestros seminarios y en nuestros talleres, cada palabra es un regalo. Y si no la escoges, es posible que le estés dando a la persona el regalo equivocado, un regalo que no le va a funcionar o no le va a servir, o a lo mejor un regalo que podría hacerle daño cuando está mal utilizada. Entonces, no desaprovechemos esos regalos porque cada palabra es una oportunidad de influir en alguien más o en ti mismo. Y ahí es donde está el poder. Si pensamos que es poderoso influir en alguien más, influir en ti mismo a través del lenguaje es uno de los regalos y de las herramientas más poderosas que puede habérsele dado a nuestra especie, a cada uno de nosotros. Las palabras, por otro lado, no tienen un significado. Si yo te preguntaba, ¿tú sabes lo que es un yacochín? A lo mejor tú dices, no, no tengo idea de lo que es un yacochín. Y no puedes sentir nada al respecto. Ahora, déjame explicarte qué es un yacochín. Un yacochín es un sinónimo de una persona que es floja, que no es nada productiva y que es despreciado por la sociedad porque no produce ningún bien. La pregunta es, ¿cómo te sentirías si yo te digo, eres un yacochín? Probablemente no te sentirías muy bien al respecto. Pero ahora imagínate que te digo, ¿sabes qué? Te mentí. Discúlpame, fue una broma. Yacochín no es algo despectivo. Yacochín es el mejor cumplido que te puede hacer una tribu que está en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Jalisco, en México. Ellos están muy aislados y tienen su propio idioma nativo, pero cuando te dicen Yacochín es que están casi venerándote, están recibiéndote como un invitado al que aprecian, el que es totalmente bienvenido. Entonces te sentirías bien de que yo te dijera, eres un yacochín. Pero ahora déjame decirte lo que es cierto. Yacochín no tiene un significado. Es una palabra que acabo de inventar. Pero en el momento en que yo te doy una explicación de lo que es un yacochín, tú automáticamente le otorgas un significado. Pegas el significado con la palabra. Entonces, cada palabra que nosotros utilizamos tiene un significado que no es absoluto. Se lo fuimos dando a la hora de aprenderlos. Es más, si tú llegas con alguien y le dices, esa pared es blanca,
y esa persona no habla español, no te va a entender. Si las palabras por sí solas tuvieran significado, sería irrelevante cuál fuera la situación de una persona. Si ya tuviera ese significado, todos lo entenderíamos, pero no sucede así. Lo vamos aprendiendo. Conforme vamos aprendiendo, esa emoción que le pegamos a la idea que estamos asociando con esa palabra, empieza a crearse automáticamente cuando tenemos la palabra. En otro sentido, dicho de otra forma, cuando empezamos a pegar un significado con una palabra, automáticamente la emoción que tiene esa idea se pega con la palabra. La palabra se vuelve un disparador de la emoción. De ahí que de repente cuando alguien nos diga un insulto, nos sentimos mal. No quiere decir que la palabra signifique eso, pero cada uno de nosotros le está dando un significado. Ese significado emocional normalmente tiene más poder, es más fuerte que el significado lógico, que el significado o la explicación que podamos tener de la palabra. De ahí que nuestras emociones están fuertemente pegadas y fuertemente ligadas a las palabras que utilizamos. Ahora, tengo para ti una pregunta. Y para revisar esta pregunta, voy a dejarte con Diana unos momentos. La primera encuesta de esta noche dice, ¿analizas normalmente lo que dices y su significado? Elige solamente una respuesta, sí o no. Vamos a dar oportunidad de que al menos el 80% de la audiencia vote para poder compartir con ustedes el resultado. En este momento llevamos el 69% de la votación y solamente tienes que elegir entre sí y no. ¿Analizas normalmente lo que dices y su significado? Muy bien, vamos a cerrar la encuesta y a compartir con ustedes los resultados. Adelante, Agustín. Bueno, pues podemos ver que 36% de las personas nos dijeron sí lo analizo normalmente y 64% nos dijeron no. Bueno, si eres de las personas que respondieron sí, eh, sin tomarlo personal, casi te podría decir mentiroso. No es que no lo hagas, es que creo que el lenguaje es algo tan automático que aunque a veces lo hagamos, generalmente es algo que hacemos automáticamente. De ahí la importancia de entrenarnos en cómo utilizar el lenguaje. Sin embargo, también quiero felicitarte si escribiste que sí, porque quiere decir que al menos estás consciente de la importancia que esto tiene. Ahora, si contestaste que no, como es la mayoría de las personas, prácticamente 2/3 partes, entonces te tengo una buena noticia. Hoy vas a aprender muchísimo acerca de ese sable que vas cargando contigo todo el tiempo y que a lo mejor de alguna manera no te habías dado cuenta que era el que te corta cuando caminas o el que te lastima cuando estás actuando de una o de otra forma. Entonces, eh, también quiero felicitarte por tu honestidad, porque el primer requisito para poder mejorar algo es que nos demos cuenta. Entonces, en realidad la encuesta, lo que quería que hiciera es que nos diera una idea de cómo la mayoría de nosotros típicamente no estamos conscientes de lo que decimos y de lo que hay detrás de su significado. Entonces, déjame platicarte que para ti tengo el día de hoy algunas cosas bien interesantes, porque este día el webinar tiene muchos tips. Más que hablarte de conceptos, quiero darte muchos tips. Y después de la primera parte en la que explicamos algunas cosas, me voy a arrancar dándote una serie de tips de cómo usar mejor el lenguaje, cómo tener mayor efectividad. Ahora, si hacemos la pregunta que está ahí en la pantalla,
Si lees esa pregunta, esa es la pregunta que va a dejar que la magia salga. Porque cuando tú aprendas a usar el lenguaje con la máxima efectividad, vas a darte cuenta de lo fácil que es influir en la gente. Y una de las partes que me parecen más fascinantes es precisamente ese significado que hay detrás de lo que decimos, las presuposiciones del lenguaje. ¿Qué quiere decir presuposición? Presuponer, como lo dice el nombre, es suponer antes de. Es decir, algo que tiene que ser cierto antes de concebir una idea. Entonces, las presuposiciones del lenguaje son cosas que nosotros tenemos que dar por ciertas para que lo que decimos haga sentido. Eso no quiere decir que lo que yo digo necesariamente vaya a ser cierto o necesariamente vaya a ser falso. Lo que quiere decir es que para que tenga sentido, tienes que dar por hecho algunas cosas. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo digo algo así como esto, yo no sé si te das cuenta de lo poderoso que es el lenguaje y de las ventajas de utilizarlo conscientemente. ¿Qué tiene que ser cierto para que lo que estás escuchando, y en este caso lo que estás leyendo ahí, haga sentido? Primero déjenme analizar la generalidad de la frase. Si te das cuenta, esa frase no es una frase a la cual tú necesites responder. Es información que yo te estoy dando. Y esa información está en las dos primeras palabras. No sé. Te estoy diciendo que yo no sé algo. Y ese algo es todo lo que sigue. En este caso, yo no sé si te das cuenta de ciertas cosas. Es irrelevante si tú te das cuenta o no te das cuenta, porque en realidad es solo información que yo estoy dando. Pero para procesar el significado de lo que dice ahí, tú necesitas en tu mente concebir que algo es verdad. ¿Qué es eso que es necesario concebir que es verdad? Lo primero es que es poderoso. Y lo segundo es que tiene ventajas utilizarlo conscientemente. Para que tú hagas sentido de lo que yo te estoy diciendo, necesitas aceptar por un momento que el lenguaje es poderoso y que tiene ventajas utilizarlo conscientemente. Y después, ese concepto, verificar si te das cuenta o no de ello. Pero, checa, aquí es donde está la magia. Si tú dices, no, no me doy cuenta, estás aceptando que es poderoso y que tiene ventajas utilizarlo conscientemente, solo que no te das cuenta. Y si dices, sí, sí me doy cuenta, quiere decir que te das cuenta de que es poderoso y de las ventajas que tiene utilizarlo conscientemente. En ambos casos es necesario presuponer que utilizar el lenguaje conscientemente tiene ventajas y que es poderoso. Las presuposiciones del lenguaje son la parte escondida, el significado escondido que viene adentro de cómo usamos el lenguaje. Siguiente pregunta. ¿Qué tanto piensas usarlo para mejorar tus relaciones, tus resultados y tus emociones en general en tu vida? Fíjate en la pregunta y seguramente ya estás pensando en esas relaciones, en esos resultados, en esas emociones y en cuánto vas a usarlo, porque la pregunta te está invitando a hacerlo. Las preguntas tienden a generar una respuesta por parte del cerebro. Pero en este caso, ¿cuáles son las presuposiciones? Las presuposiciones son sumamente poderosas. Porque en primer lugar no te estoy dando opción, no te estoy preguntando si piensas usarlo para mejorar tus relaciones, tus resultados y tus emociones. Estoy dándolo por hecho y te estoy preguntando cuánto. Cuando digo qué tanto piensas usarlo, te estoy preguntando realmente cuánto vas a utilizarlo. Y entonces lo que presuponemos es que lo vas a utilizar y que lo vas a utilizar mejorando tus relaciones, tus resultados y tus emociones. No estoy preguntando qué tanto piensas usarlo para tus relaciones, tus resultados y tus emociones. Estoy siendo muy específico al decir qué tanto piensas usarlo para mejorar
tus relaciones, tus resultados y tus emociones. Y eso automáticamente pone en tu mente ideas, conceptos, imágenes, es decir, esa semilla en esa tierra fértil que es tu mente para imaginar cosas, donde ya necesitas para interpretar la pregunta que yo estoy haciendo, imaginar que lo vas a usar para mejorar tus relaciones, tus resultados y tus emociones. Una simple frase puede tener unas presuposiciones increíbles. Y voy a darte los tips de cómo empezar a construir este tipo de frases. Ya lo puedes ver, es algo sumamente simple y a la vez increíblemente poderoso. Empezamos con los tips. El primer tip que quiero darte es el de las preguntas inteligentes. Desafortunadamente, mucha gente se hace preguntas y no son las preguntas más inteligentes. Por ejemplo, se les descompone el automóvil y la primera pregunta que se hacen es, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Analiza por un momento las presuposiciones que tiene esa frase. Si tú te preguntas por qué siempre te pasa a ti, ¿qué tipo de respuesta puede venir a esa pregunta? Porque déjame decirte algo, una vez que haces la pregunta, tu cerebro se pone a trabajar encontrando respuestas y no van a ser respuestas muy agradables. Generalmente, si yo me pregunto por qué eso siempre me pasa a mí, va a empezar a haber respuestas que dicen pues por tonto, porque no tienes la habilidad, porque no estás hecho para esto, porque tienes mala suerte, por una serie de razones que no me van a ayudar ni a resolver la situación ni mejorarla, ni tampoco a mejorar yo en mis habilidades, ni tampoco a sentirme mejor. Entonces no son preguntas que presupongan el éxito. Las preguntas inteligentes no son las que buscan la causa de un problema necesariamente. Son las preguntas que te llevan a la solución, que presuponen que vas a tener éxito y que vas a lograr lo que quieres. Esas son para mí las preguntas inteligentes. Y entonces la pregunta inteligente en este caso es, ¿cómo? ¿Cómo formulamos preguntas inteligentes? Las preguntas inteligentes tienen varias características. Más que la posibilidad de algo, preguntan la forma de hacerlas. Dan por hecho el éxito. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien, ¿quieres venir a acompañarme? Estás dando la opción de que la persona te diga sí o no. Si tú quieres que la persona te acompañe, es más fácil influir en la persona dándole ideas que presupongan el éxito o en este caso que te van a acompañar. Le puedes decir otra cosa que presuponga el éxito. Otra pregunta que puede presuponer que tengas fracaso es cuando dices, ¿puedo poner mi negocio y ser exitoso? Las respuestas posibles a esa pregunta son sí y no. Entonces, lo que estamos abriendo es posibilidad para que las cosas no funcionen. Las preguntas inteligentes no abren esa posibilidad y no estamos hablando de que se pueda o no se pueda dar. Siempre vamos a tener posibilidad de que las cosas no salgan como queremos. No todo va a salir siempre como quieres, pero en la medida que orientes a tu mente hacia el éxito y que le quites a tu mente la posibilidad, en este caso lingüística, del fracaso, en esa medida tu mente se va a dirigir como un láser buscando soluciones para tener ese éxito. Las preguntas inteligentes esconden lo que estamos buscando adentro de las presuposiciones, como magia. Por eso decimos que es magia, porque está escondido lo que hay detrás y sale inconscientemente. El lenguaje es una de las mejores herramientas para programar nuestro cerebro precisamente por las presuposiciones que tiene. Entonces, primera guía, nunca preguntes si algo se puede, dalo por hecho. No preguntes, ¿puedo tener éxito en esta empresa que estoy fundando? ¿Puedo tener éxito en esta cita con esta persona con la que voy a salir? No preguntes eso. No des posibilidad a que en tu mente haya un no por respuesta. Dalo por hecho y pregunta otras cosas. ¿Qué puedes preguntar? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién?
¿Qué tanto? Son extraordinarias guías para formar preguntas inteligentes. Por ejemplo, no preguntes, no te hagas la pregunta, ¿voy a tener éxito en este negocio? ¿Podré tener éxito en este negocio? Mejor pregúntate, ¿cómo tengo éxito en este negocio? Dalo por hecho. Solo pregunta por la forma, no por la posibilidad. Pregúntate, ¿dónde puedo tener éxito vendiendo esto? Pregunta, pregunta, ¿cuándo puedo tener éxito en una cita con esta persona? ¿Con quién puedo tener éxito si hago este emprendimiento? Y otra que es fascinante, como ya puse un ejemplo, ¿qué tanto? Si quieres preguntarle a alguien si estuvo divertido y no quieres arriesgarte a que te diga que no, sino quieres poner en su mente que de verdad algo está siendo divertido, no le preguntes, ¿te estás divirtiendo? Porque la respuesta puede ser sí o no. Pregúntale cosas como, por ejemplo, ¿qué tanto te estás divirtiendo? Eso mete en la cabeza de la otra persona una semillita que le dice, ¿te estás divirtiendo? Necesito que midas cuánto. Allí es donde está la magia de las preguntas inteligentes. Entonces, recapitulando, no preguntes si se puede, no abras la posibilidad a un no, dalo por hecho y pregunta cómo, dónde, cuándo, con quién o qué tanto. Son algunos ejemplos de cómo formar preguntas inteligentes. Entonces, piensa por un momento, ¿qué tantas veces al día tú abres la posibilidad de que alguien te diga no? Llegas a una tienda, quieres pedir un descuento, no digas, ¿me puedes hacer un descuento? Di, ¿cuánto descuento me pueden hacer? ¿O con quién tengo que hablar para que me den un descuento? Entonces, de esa manera estás guiando la mente de las personas para que te den un resultado que esté con más probabilidades de tener éxito. Déjame decirte algo, el hecho que uses esto no es garantía de que lo que quieres vaya a suceder, como mencioné hace un momento, pero la pone más probabilidades a tu favor. Y cuando empezamos a entrar en el terreno de cuando tú te hablas a ti mismo y te influyes a ti mismo, es mucho más poderoso que cuando influyes en alguien más. Otro tip para ti. Le llamé mentiras convenientes. Déjame llevarte a una situación que quiero que pruebes por un momento, que es, imagínate esta idea. El lenguaje es una descripción que por ser un modelo no puede definir con precisión otras cosas. Es decir, imagínate que yo digo la palabra perro. ¿Eso puede definir a un perro? Seguramente no, porque cada uno de los que me están escuchando el día de hoy puede estar pensando en un perro diferente. Ahora, imagínate que yo digo, yo quiero definir por completo un perro para que tengas la misma imagen que yo tengo en mi mente de un perro. Tendría que darte una descripción increíblemente larga de cómo es el perro para definirlo en su totalidad. Realmente, si fuéramos sensatos, te tendría que dar una descripción infinita, infinita. ¿Por qué? Porque las palabras no son un perro. La palabra perro no es un perro. La palabra perro, por lo tanto, no puede definir totalmente a un perro. Es limitada, es un modelo y como tal no puede definir otras cosas diferentes a mi propia percepción o a tu propia percepción. Cuando yo digo perro, tú, de acuerdo a tu modelo del mundo, vas a tener una percepción de lo que eso significa. Y por lo tanto, cada percepción que tenemos basada en lo que alguien dice, está sesgada por nuestros criterios de calificación. Si yo te digo, imagínate un perro muy bonito, tú vas a tener una percepción que está sesgada por tu criterio de lo que es bonito y probablemente para mí sea un perro muy feo. Déjame decirte, por ejemplo, aquí en México hay una raza muy especial, se considera muy fina, hay gente que está dedicada a la crianza del Xoloscuintle. Y a mí me parece un perro muy feo, pero a ellos les parece un perro hermoso. Esa diferencia es el sesgo al que me refiero. Cada uno tiene una percepción sesgada por diferentes criterios de calificación. Entonces, si Xoloscuintle fuera una raza de perro que
de acuerdo al lenguaje, tuviera un significado absoluto, todos tendríamos que pensar lo mismo. Pero eso no sucede, porque el lenguaje tiene sus limitantes. Ahora, si cada cosa que decimos entonces está sesgada, técnicamente es una mentira, porque cualquier cosa que yo diga está sesgada por mi criterio y por lo tanto no es una referencia absoluta de la verdad que todos compartimos. Entonces, técnicamente, cualquier cosa que yo pueda decir, todo lo que yo diga podría considerarse una mentira. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes están teniendo reacciones y dicen, ¿cómo? ¿Todo lo que yo digo es una mentira? Piensa por un momento en esta serie de pasos que acabo de describir para llegar a la conclusión de que todo lo que decimos puede considerarse una mentira. Esto es algo muy poderoso, porque así como destruye nuestra percepción de la realidad, también nos abre la puerta de guiar nuestros sentimientos. Si tus sentimientos están guiados por lo que tú interpretas, por esos sesgos que técnicamente son una mentira, te tengo una buena noticia. Tus sentimientos están guiados por mentiras. Y a lo mejor tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo eso es una buena noticia? Bueno, si utilizas mentiras que te sirvan, tampoco vas a tener acceso a la realidad absoluta. Pero entonces tienes la opción de escoger mentiras que te sirvan. En PNL tenemos una idea que es muy interesante, que es no juzgues las cosas por si están bien o mal, porque bien o mal sigue siendo una opinión. Una opinión de alguien que dijo eso está bien o eso está mal, eso es malo o eso es bueno. Determina si las cosas te son útiles o no te son útiles en el contexto en que las estás utilizando. Y entonces quédate con lo que te funciona. Por eso PNL se ha dedicado a modelar el éxito de las personas, porque está utilizando cosas que sirven y desechando lo que no sirve. Entonces, el mensaje es, utiliza mentiras que te sirvan. Finalmente, todo lo que piensas y todo lo que dices es mentira porque no existe en el mundo real como tú lo concibes. Otra persona puede tener una concepción diferente y la pregunta es, ¿quién tiene razón y quién no tiene razón? Nadie de nosotros tiene acceso a la verdad absoluta. Usa mentiras convenientes. Siguiente tip. Lenguaje temporal. Como su nombre lo dice, aquí involucramos al tiempo. Cuando involucramos al tiempo, la pregunta es, ¿dónde? ¿En qué punto del tiempo está el problema? ¿Y dónde? ¿En qué punto del tiempo está la solución? Pero antes de darte este tip, quiero pasar a un par de preguntas y comentarios que me han estado haciendo. Michael Steven me dice, ¿sería mejor dejar de hacer preguntas cerradas en la mayoría de los casos? Mi recomendación, Michael, recuerda que si yo te contesto esa pregunta que me estás haciendo, que es una pregunta cerrada, esta pregunta que me estás haciendo solamente tiene dos respuestas, sí o no. Y si yo respondo la pregunta tal como me la estás haciendo, la presuposición es que solo hay dos formas de hacerlo. Pero yo te diría que no hay una respuesta absoluta a esta pregunta. Mi recomendación es que y mi experiencia es que es posible que en la mayoría de los casos te sirva hacer preguntas cerradas más que abiertas. Todo depende de cuál sea el resultado que tú quieres tener. Pero si tú quieres orientar a la persona en cierta dirección, guiar su pensamiento en cierta dirección, te conviene más hacer preguntas cerradas. Porque si yo te pregunto, ¿estás entendiendo conforme avanza el seminario más acerca de este concepto? La respuesta puede ser sí o no. Pero si yo te pregunto, ¿qué tanto más estás entendiendo con la respuesta que te estoy dando? Eso presupone que estás entendiendo más. Espero que al hacer una pregunta de ejemplo, también esté yo respondiendo tu pregunta con ese mismo ejemplo.
Jorge Esquivel me dice, si las palabras por sí mismas no tienen significado o cada quien le da uno, ¿cómo sabemos que lo que nosotros decimos va a llegar a los demás de la forma que queremos? Extraordinaria pregunta, Jorge. Esa es la pregunta del millón, porque en PNL tenemos también una premisa que dice, el resultado de tu comunicación, o sea, el resultado de lo que tú dices, es lo que obtienes y punto. Yo puedo haberle dicho a alguien, ¿sabes qué? Quiero que recojas eh, los papeles de la oficina a las 5 de la tarde. La única cosa que me puede decir si yo transmití el mensaje de la manera que quería que llegara es que la persona haga exactamente lo que yo estaba pensando. Pero como no sé de qué forma la otra persona va a interpretar lo que yo le digo, ahí es donde entra algo muy importante dentro del lazo de la comunicación y que muchas veces damos por hecho y olvidamos, que es la retroalimentación. Verificar si la otra persona está entendiendo lo mismo que yo le estoy comunicando. Ahora, hay sutilezas en este sentido y quiero aprovechar la pregunta porque es una situación típica. Cuando tú le comunicas algo a alguien, si le dices a esa persona, a ver, repíteme lo que te acabo de decir, para verificar si entendió lo mismo que tú, puede ser que esa persona se ofenda o que piense que le estás diciendo que es tonto o que no te entiende. Entonces, yo uso lo que le llamo suavizantes y le puedo decir a la gente algo como lo siguiente. Para darme cuenta si estás entendiendo lo mismo que yo tengo en mente, dime qué fue lo que lo que me entendiste o dime qué idea te transmití. Y entonces la persona ya sabe que no es que yo estoy pensando que es tonto o que no me está entendiendo, sino que quiero verificar que estamos en la misma línea. Ernesto Fromm comenta, ¿no aplica aquí la pregunta ¿qué? Quiero asumir, Ernesto, y ya tú nos comentarás si estoy asumiendo correctamente. Estoy estableciendo el lazo de retroalimentación del que hablábamos. Yo voy a asumir algo, pero Ernesto nos va a corroborar si es cierto. Estamos agregando la pregunta ¿qué? A la lista de preguntas que yo decía. Es decir, dalo por hecho, después pregunta cómo, dónde, por qué, con quién, qué tanto, etcétera. ¿Qué? También podrías aplicarla. Mientras estés dando por hecho que las cosas se van a dar, cualquier cosa que agregues como elemento de la pregunta la convierte para mí, en mi opinión, en una pregunta inteligente. Por ejemplo, si tú quieres orientar a alguien a que piense que tomar agua es algo saludable, en lugar de preguntarle, ¿te gusta tomar agua? Le puedes preguntar, ¿qué agua te gusta más? Y entonces, en este caso, si estoy entendiendo bien tu pregunta, precisamente el qué aplica perfectamente. Muy bien. También Ernesto nos dice, entonces lo que nos dice Agustín es una mentira. Definitivamente sí. Definitivamente sí, porque todo lo que yo estoy diciendo no es la verdad absoluta, son ideas. El lenguaje transmite ideas y no es para mí algo que se sienta mal saber que lo que estoy diciendo son mentiras. Al revés, es algo poderoso. Darme cuenta que yo no tengo la verdad absoluta, sino que son ideas que estoy transmitiendo, me permite no aferrarme a esas ideas como si fueran algo sagrado, que es lo que mucha gente hace. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que yo digo, por ejemplo, aquí, son propuestas, son modelos, es información que bien nos puede servir o bien no nos puede servir. ¿De qué depende? Del contexto en que la uses, de tu habilidad para usarla en ese contexto y de muchos otros factores que no dependen de una situación absoluta. Hay tantas variables en el mundo que si nosotros somos tan flexibles como para considerar que no podemos decir la verdad absoluta, entonces entramos en un terreno donde empezamos a tener flexibilidad como seres humanos y yo considero que esa es una situación muy ventajosa para nosotros. Entonces, no tengo ni el menor impedimento para decir, por supuesto, todo lo que yo estoy diciendo se puede considerar técnicamente una mentira. Eso quiere decir que no es cierto en ningún caso, no, tampoco quiere decir eso. Eso que acabo de decir también es una mentira. Entonces, lo que abre son una serie de posibilidades muy interesantes cuando nosotros
consideramos que técnicamente todo lo que decimos es una mentira y que todo lo que dicen los demás también. Regresando a la parte del lenguaje temporal, y me gusta que hagan este tipo de preguntas, despiertan cosas muy interesantes, entonces los invito a que sigan haciendo sus preguntas, a que sigan haciendo sus comentarios y en un momento más voy a seguir eh, con las preguntas que están pendientes. Siguiente tip sobre el lenguaje temporal. Hablamos de tiempo, dónde está el problema y dónde está la solución. La idea es que pongamos los problemas en el pasado con énfasis, con fuerza. Ahorita te voy a explicar cómo haces eso. Y las soluciones en el presente. A lo mejor me dices, oye, pero si no tengo la solución, ¿cómo voy a poner la solución en el presente? ¿Qué no debería de ponerla en el futuro? Imagínate que tú te dices a ti mismo, lo voy a solucionar mañana. Mañana es una palabra que no tiene un tiempo. Mañana siempre es el día siguiente en el que estás. Si tú dices mañana voy a encontrar la solución, cuando sea mañana también vas a decir mañana voy a encontrar la solución. Y sucede un fenómeno que es muy interesante, que en los seminarios y talleres, cuando estamos trabajando con el concepto de líneas de tiempo, son metas que se van recorriendo siempre y que nunca llegamos a ellas. En México tenemos una expresión que es ahorita y es muy utilizada por la gente, pero muchos no se dan cuenta del limitante que tiene utilizar eso. No hay un tiempo en el cual vas a hacer las cosas. Entonces le dices a alguien, oye, ¿cuándo vas a hacer lo que está pendiente del reporte que tenemos que entregar? Te dicen, ahorita. Eso quiere decir que no hay un tiempo definido y es posible que esa meta no llegue o que no llegue pronto. Entonces, empieza a poner las soluciones en el presente, como que están llegando en este momento y tu mente se va a empezar a enfocar en encontrar esa solución, porque a tu mente le gusta ser congruente contigo y con lo que te dices. Tenemos aquí un ejemplo. Si alguien dice, lo que he estado sintiendo hasta ahora es que no lo puedo hacer todavía, escucha mi voz y nota cómo hago énfasis en poner el problema en el pasado y la solución en el presente y hablar de dónde se localiza tanto el problema como la solución. Si tú dices, lo que he estado sintiendo hasta ahora es lo que no puedo hacer todavía, en ese momento, al hacer énfasis en la frase hasta ahora, estás hablando de que el problema que has estado sintiendo, y esto es cuestión de gramática. Si a mí me hubieran dicho cuando estaba en la escuela que la gramática me iba a servir para solucionar muchos problemas, probablemente lo hubiera estudiado con mucho más intención y con mucho más energía. Pero ahora tenemos la oportunidad de entender cómo nos sirve el lenguaje. Puede ser una frase que se escuche extraña, pero analízala por un momento. Lo que he estado sintiendo es algo que viene desde el pasado y que se extiende hasta el momento presente. Pero cuando haces énfasis en decir hasta ahora, en tu mente lo que ocurre es que esa situación, ese sentimiento empieza a detenerse porque lo sentiste hasta ahora y no más. Y después dices, lo que he estado sintiendo hasta ahora es que no lo puedo hacer todavía. Todavía y aún son dos palabras que te recomiendo que empieces a usar mucho más cada vez que hables de una limitante. Porque si yo digo no lo puedo hacer todavía, quiere decir que en este momento y en el pasado no he podido hacerlo. Pero la palabra presupone que eso va a cambiar con el tiempo. Lo mismo si yo digo, no lo puedo hacer aún. Esas dos palabras son mágicas. Utilízalas porque son un regalo para empezar a terminar con aquello que nos limita. Una frase como estoy aprendiendo cada día más es una frase que no pone el problema en ningún lado particular, pero sí está poniendo la solución a partir de este momento. Estas son frases que yo les llamo progresivas.
cuando dices cada día más, eso quiere decir que ya estás aprendiendo. Y eso es cierto, es muy fácil encontrar evidencia de ello. Si nosotros queremos convertir una frase que decimos en una creencia firme, en una convicción, en algo que creo que es cierto en mi vida, entonces conviene utilizar estas frases progresivas. Entonces, continuando con el concepto del lenguaje temporal, el consejo es: limita la temporalidad del problema, no lo generalices, porque cuando no limitas esa temporalidad, cuando no limitas cuándo sucede el problema, tu mente empieza a concebir que en el futuro y en el presente puede continuar. A ese tipo de generalización me refiero, y ocurren cuando decimos cosas como no puedo hacerlo. ¿Cómo cambiamos esa frase por algo que sea más útil? Porque déjame decirte, cuando tú la cambias y limitas la temporalidad del problema, empiezas a sentirte liberado o liberada, y eso hace que los recursos empiecen a fluir. Si cambias no puedo hacerlo y dices por el momento no he decidido hacerlo, por ahí faltó una D en la palabra decidido, por el momento no he decidido hacerlo, pasan dos cosas. A algunas personas no les gusta hacer esto porque sienten que entonces la responsabilidad regresa a ellos. Y es cierto, la responsabilidad regresa a ti, porque la responsabilidad está hablando de una decisión que no has tomado, que no has hecho. Pero al mismo tiempo que esa responsabilidad regresa, también te da el poder de hacerlo. Y te vuelves franco contigo mismo o contigo misma para decirte y hablarte con la verdad, que es cuestión de que no lo has decidido, pero ya no habla de tu capacidad de hacerlo. Ya no estás limitando tu capacidad, estás definiendo tu capacidad en respuesta a una decisión. La diferencia entre no puedo hacerlo y por el momento no he decidido hacerlo está en que cuando lo decidas lo vas a poder hacer. Otro ejemplo. Si una persona dice estoy gorda o estoy gordo, ese es un estado actual. El problema está en el presente y no hay solución. Cuando haces la pregunta ¿dónde está la solución? No existe. Si empezamos a cambiarlo, limitamos la temporalidad del problema, entonces empezamos a formular frases como esta, que dice, en este momento tengo sobrepeso, pero eso no quiere decir que sea una condición que vaya a permanecer o que no pueda cambiar. El lenguaje temporal es sumamente poderoso. Y tengo para ustedes otra pregunta. Los voy a dejar con Diana un momento para que les haga la pregunta y veamos cuáles son las respuestas. La segunda encuesta de la noche dice así: si alguien dice algo malo de ti, ¿tomas actitud defensiva? ¿Sí o no? Ayúdenos a contestar esta encuesta para poder pasarle el micrófono a Agustín y que converse acerca del resultado. Tenemos ahorita el 60% de la votación. Solamente elige sí o no. Muy bien. Vamos a cerrar en este momento la encuesta y a compartir con ustedes los resultados. El 71% nos dice que sí y el 29% nos dice que no. Adelante, Agustín. Bueno, el resultado de esta pregunta es muy interesante. A continuación te voy a explicar qué es lo que sucede cuando nosotros tomamos actitud defensiva cuando alguien dice algo de nosotros. Es un problema, no un problema, es una situación que viene de la interpretación del lenguaje. Y es algo bien interesante. Podemos ver que la mayoría de nosotros tomamos personal lo que dicen los demás. Y es un proceso que viene escondido y es un proceso lingüístico. Cuando nos empezamos a dar cuenta de él, podemos empezar a aprovechar ese conocimiento para que no nos afecte y para tener mejores emociones y mejores resultados. Ahora, ¿cómo le hacemos para esto? Bueno, tengo para ti otro tip, que es
el lenguaje personal. La pregunta aquí es, ¿quién tiene el poder? Cuando utilizamos el lenguaje, ¿le damos el poder a alguien o limitamos el poder que tiene alguien? Si tú tomas responsabilidad de lo que sucede a través de la forma en que dices las cosas, también abres la posibilidad de influir en las situaciones. En otras palabras, de lo que estamos hablando es que cuando yo tomo responsabilidad a través del lenguaje, de lo que estoy haciendo con mi mente, automáticamente yo tengo la capacidad de cambiarlo. Porque si yo lo estoy haciendo, también puedo hacer algo diferente. ¿A qué me refiero? Imagínate que alguien le dice a otra persona, lo que haces me enoja. En este tipo de lenguaje, el lenguaje no es personal. Estamos diciendo, lo que tú haces tiene la capacidad de meterse en mi cerebro y encender un interruptor que dice enojarse, lo cual no puede suceder en la realidad. En la realidad, yo me enojo en respuesta a lo que tú haces por la interpretación que le estoy dando. Pero si empiezo a ser consciente de estas frases y las empiezo a cambiar por cosas como me enojo en respuesta a lo que haces, entonces ahora yo puedo empezar a ser consciente de que yo soy el que está haciendo algo en respuesta a lo que haces tú. Y lo que haces tú no tiene nada que ver con la forma en que yo estoy decidiendo enojarme en respuesta. Si yo me enojo en respuesta a lo que haces, evidentemente también puedo elegir una respuesta diferente. Otro ejemplo, cualquier cosa que como me engorda. Las cosas no tienen vida, no tienen decisión, no tienen forma de actuar como para producir que engordes. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, entonces podemos tener frases como engordo en respuesta a lo que decido comer. Y eso me da oportunidad de decidir otra cosa. Las cosas no están sucediendo al azar. Ahora yo tengo la responsabilidad a través de usar el lenguaje personal y por lo tanto con la responsabilidad viene también el poder de hacer algo. Otro tip, el lenguaje emocional. Las emociones que vienen con el lenguaje. La pregunta aquí es, ¿cuál es la intensidad de la emoción que viene con el lenguaje? La clave aquí, mis amigos, es adjetivos. Adjetivos. Y la forma en que decimos las palabras, esa combinación de esas dos cosas puede hacer que te sientas totalmente diferente respecto a algo. ¿Qué tan importante es esto? Básico y fundamental para la motivación. ¿Quieres motivarte por las cosas que son importantes para ti? Cuida la intensidad emocional y el lenguaje que estás utilizando para expresarte sobre algo. ¿Quieres que algo no te afecte? Cuida también cómo te estás expresando. Los adjetivos van a definir cómo las emociones se forman adentro de nuestra mente. ¿Cuál es el poder que tiene emocionalmente ese lenguaje? Por ejemplo, es muy diferente decir, no soporto que me hagan eso, con ese tono de voz, a cambiar algo que sigue siendo cierto, pero que no tiene esa intensidad emocional, como por ejemplo, me disgusta que alguien haga eso. Y si queremos combinar lenguaje emocional con lenguaje personal, en lugar de me disgusta que alguien haga eso, podría decir me disgusto cuando alguien hace eso. Y es muy diferente decir me disgusto que decir no lo soporto. Cambia el tono de voz, cambian las emociones que tienes. Entonces, atención, los adjetivos y el tono de voz que utilicemos para decir esos adjetivos van a cambiar la forma en que te vas a sentir. Utiliza lo que más te sirve. Otro ejemplo, me humillan cuando hablan de mí. Si la gente habla de mí, me humilla. Pero típicamente en una frase de estas,
la gente va a ponerle mucha intensidad emocional y un tono de voz que no les ayude. Primera pregunta ¿es absolutamente cierto que cuando alguien hable de ti y no tenga una buena opinión de ti te humilla? Eso no es cierto, porque si no te enteras de que eso lo dijeron, tampoco te vas a sentir humillado o humillada. Entonces, no es una verdad absoluta que si alguien habla mal de ti te humilla. A eso es a lo que me refería con que lo que decimos técnicamente es una mentira. Pero también técnicamente es una mentira cuando dices sus opiniones de mí no son las mejores. Sin embargo, esta segunda frase tiene más probabilidad de hacerte sentir mejor que decir me humillan cuando hablan de mí. Pero además la segunda tiene una presuposición muy poderosa. La palabra opinión implica que es algo que alguien opina y no una verdad absoluta. Espero que te estés empezando a dar cuenta de lo poderoso que es utilizar el lenguaje de una o de otra forma y cómo hacer esos pequeños cambios pueden crear una gran diferencia, una gran diferencia. Otro tip. Para el siguiente tip, quiero hacer referencia a un concepto muy interesante que uno de los primeros personajes que se volvió famoso, además de John Grinder y de Richard Bandler en la PNL, acuñó, que es el concepto de niveles neurológicos, y estoy hablando de un personaje que se llama Robert Dilts. Robert Dilts define lo que él llamó niveles neurológicos, y son 5 o 6 niveles neurológicos. A mí me gusta agruparlos de esta forma, pero también eso, recuerda, es un modelo. Es una mentira, es una forma que me sirve a mí de explicar algo y que probablemente si tú lo pruebas también te pueda servir. Pero eso quiere decir también que lo puedes adaptar como te funcione a ti. Él habla de que tenemos un entorno, es decir, lo que te rodea, las personas, las cosas que te rodean. Ese entorno tiene ciertas características. Si ese entorno es adecuado para ciertos comportamientos, entonces tú vas a empezar a tener ciertos comportamientos. Arriba de los comportamientos están las capacidades. Las capacidades vienen definidas por nuestra identidad y creencias y al final por la espiritualidad. Voy a ponerte un ejemplo para que veas y escuches a qué se refiere Robert Dilts con esto. Por ejemplo, si yo tengo una identidad, me defino como una persona honesta, entonces a la hora que yo me identifico con, con esa pieza del lenguaje, yo voy a limitar mis capacidades como ser humano. ¿A qué me refiero? A que si yo me identifico con la idea de ser honesto, aunque tenga realmente la capacidad de robar, probablemente a través de mis ideas la limite. Voy a limitar mis capacidades. Voy a definir mis capacidades solo aceptando aquellas que van de acuerdo con mi identidad, que es soy honesto. Ahora, esas capacidades son las de generar diferentes comportamientos. Si yo tengo la capacidad de ser honesto, entonces no puedo tener un comportamiento donde le robe a alguien, porque no es una capacidad que tengo de acuerdo a mi identidad. Por lo tanto, voy a afectar el entorno y alrededor de mí esas acciones no las voy a procurar. Y así es como los diferentes niveles neurológicos van afectando uno a otro. Voy a poner otro ejemplo. Tenemos aquí gente que nos acompaña de nuestra comunidad de dieta y peso. Si alguien se identifica con el término y con la frase soy gorda, alguien que es gorda, ¿qué capacidades tiene? Pues tiene la capacidad de comer mucho, tiene la capacidad de comer cosas que no le sirven y por lo tanto, como tiene la capacidad, puede ejercer esos comportamientos. Automáticamente a través del lenguaje, lingüísticamente están abriendo la posibilidad en su mente de tener esos comportamientos. Y entonces van a influir en su entorno, porque para tener ese comportamiento van a tener que ir al supermercado y comer cosas que no les sirvan.
Su entorno no les va a ayudar porque ellos a través de sus comportamientos están creando ese entorno. Ahora, ¿cómo utilizamos esto? De una manera muy interesante. Cuando nosotros tenemos frases como hice una tontería, las generalizamos. Y al generalizarlas, una cosa como hice una tontería, que es un comportamiento, se vuelve un comportamiento que se repite y se sube de nivel neurológico hasta la identidad. Entonces, en lugar de decir hice una tontería, la gente empieza a decir soy tonto. Cuando te identificas, cuando vuelves personal esa frase y te identificas con ella, automáticamente tus capacidades de hacer tonterías se multiplican y por lo tanto la facilidad de tener comportamientos tontos también se multiplica. Entonces, de aquí que el poder del lenguaje sea tan intenso sobre nuestros comportamientos, porque limita o abre nuestras capacidades en una dirección determinada. Espero que te estés dando cuenta de lo increíble que es esto, de la magia que hay detrás, de empezar a poner atención en tus propias palabras, de escuchar, por eso puse ahí esa imagen, que escuches, pero no solo que escuches lo que viene de afuera, que escuches lo que viene de tu propia boca. ¿Cómo te refieres a ti mismo? ¿Con qué te identificas? ¿Qué cosa estás diciendo a nivel comportamiento? ¿Qué cosa estás diciendo a nivel capacidad? ¿Qué cosa estás diciendo a nivel identidad? Si utilizas el verbo ser y dices yo soy, estás en el nivel de identidad. Cuidado porque estás definiéndote como algo que tiene ciertas características en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Si dices hice esto, estás refiriéndote solo a nivel comportamiento. ¿Cuál es mi recomendación? Utilízalo en forma que te ayude. Por ejemplo, si es algo bueno para ti, súbelo de nivel hasta identidad o si es posible hasta espiritualidad. Si hiciste un bien a alguien más, no digas hice algo bueno, di soy una buena persona o mi espíritu es bueno, mi esencia es buena. Y eso va a hacer que abras la capacidad de volverlo a repetir, de volverlo a hacer, de tener ese comportamiento otra vez. En cambio, si estás diciendo algo que no te conviene, bájalo a nivel comportamiento o a nivel entorno y di, en esta situación no me comporté de la manera más adecuada. Pero es un comportamiento en un entorno, no es algo que te defina. Hacer pequeños cambios en el lenguaje puede abrir o cerrar puertas de una manera increíble en tu vida. Por ejemplo, si dices tengo sobrepeso, estamos hablando de una situación, de algo muy particular en el tiempo. Cuando lo generalizamos y se convierte en soy gordo, ya expliqué algunas de las consecuencias que esto puede tener. Entonces, de lo que estamos hablando es que no generalices, que escuches lo que dices y si es algo que no te conviene, entonces puedas cambiar soy gordo por tengo sobrepeso en este momento y entramos otra vez en el terreno del lenguaje temporal. Estamos limitando el tiempo en el que se da el problema. Escucha lo que te dices para analizar en qué nivel neurológico se encuentra. Otro aspecto del lenguaje. El lenguaje absoluto. ¿A qué me refiero con esto? Estamos haciendo la pregunta ¿dónde, cuándo y cómo sucede algo? Es a lo que me refiero. Cuidado con el verbo ser y sus diferentes formas. El verbo ser es un verbo que define algo ¿dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Cómo? De todas las formas. Es decir, si una persona dice algo como soy malo para los idiomas y tú preguntas ¿dónde eres malo para los idiomas? Te va a decir en cualquier lugar. ¿Cuándo soy malo para los idiomas? En cualquier momento. En el presente, en el pasado y en el futuro. Por lo tanto, estoy cerrando mi capacidad para mejorar. ¿Cómo soy malo para los idiomas? En todas las formas posibles.
Cuidado con el verbo ser, porque nos define en tiempo, en espacio, en lugar, en todas las formas. Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Imagínate que tú dices, bueno, en lugar de decir soy malo para los idiomas, voy a decir no tengo la habilidad para hablar ese idioma. En este momento estamos limitando el problema a una habilidad que no tengo. Pero si yo no tengo una habilidad, entonces puedo adquirirla. Un simple cambio en el lenguaje me está permitiendo abrir la capacidad de aprender. Mientras que en mi mente, cuando yo digo soy malo para los idiomas, esa capacidad no se desarrolla, no se abre. ¿Cómo puedo cambiarlo? Otro ejemplo, si dices mi trabajo es aburrido, es muy diferente que si dices no he encontrado la forma de divertirme en el trabajo. Analiza por un instante las diferencias. Mi trabajo es aburrido. Si preguntas dónde es aburrido tu trabajo, en cualquier lugar de la oficina en que esté. ¿Cuándo es aburrido tu trabajo? En todo momento. ¿Cómo es aburrido mi trabajo? En todas las formas posibles. Este lenguaje no te permite encontrar formas de cambiar las cosas. Si el trabajo así es, ya no hay nada que hacer, porque así es. En cambio, si te das cuenta que técnicamente eso es una mentira y dices, me voy a decir una mentira que más me sirva, que me sirva más, que me sea útil, entonces puedes cambiarlo por algo como, no he encontrado la forma de divertirme en el trabajo. Fíjate en lo que abre de posibilidades. No niega que ahorita hay una situación que quieres cambiar, pero sí abre las posibilidades porque quiere decir que existe una forma de divertirse en el trabajo, eso es lo que presupone, y quiere decir que puedes encontrarla, pero que en este momento todavía, otra vez la palabra mágica todavía, no la has encontrado. ¿Cómo diseñamos creencias con el lenguaje? Me voy a ir rápido porque ya nos extendimos un poquito de tiempo. Espero que sea información que te está siendo muy útil y que te sirva para hacer cambios increíblemente importantes en tu vida. Cosas indefinidas. Cosas que no definen una situación permanente, pero determinan una dirección, son creencias que te van a convenir. Por ejemplo, si alguien dice soy un inútil para esto, otra vez tenemos el verbo ser que define que soy un inútil en todo momento, en toda circunstancia y en cualquier lugar. Ahora, hay un conflicto aquí. Si dices, no voy a decir eso, voy a decir lo opuesto, y dices, soy un experto en esto, va a haber reacciones kinestésicas, es decir, vas a tener sentimientos que te van a decir, no es cierto, no eres un experto en esto. Entonces, generar creencias indefinidas es una relación muy elegante y muy interesante. Si dices algo como tengo la capacidad de aprenderlo, aunque no haya encontrado toda la forma todavía, no estás negando que en este momento no tienes la habilidad, pero tampoco estás cerrando la puerta de aprenderlo. Y esa es la magia de hacer pequeños cambios como este, de poner indefinido el problema o la situación y determinar su dirección. Otro ejemplo, alguien dice, no puedo dejar de comer eso. Hay gente que dice, es que no me puedo resistir a un chocolate. Si dicen eso, automáticamente se limitan sus capacidades, sus comportamientos, se identifican con la frase. Pero si haces cambios y dices, no me gusta ese alimento, cuando en realidad no puedes dejar de comerlo, va a haber reacciones. Si tú dices, no me puedo resistir a un chocolate, y de repente dices, no, yo sé que eso no me ayuda, ahora voy a decir otra cosa, voy a decir, no me gusta el chocolate. Tu cuerpo va a decir, no es cierto, te fascina. Para no tener ese conflicto, ponemos la situación de forma indefinida y determinamos una dirección. Y puedes usar frases como, puedo tomar mejores decisiones sobre lo que como.
Eso no niega que el chocolate te guste, pero abre la puerta a que puedas decidir no comerlo. Espero que me esté yo explicando porque esto es extremadamente poderoso, muy, muy interesante. Otro tip para diseñar creencias con el lenguaje, hazlas progresivas. Progresivo quiere decir para mí que no definen un estado actual, pero te dicen en qué dirección vas. Y las frases clave son frases como cada día, cada momento, continuamente, constantemente. Frases como cada día tengo más voluntad y disciplina para hacer lo que me propongo. Eso no me dice cuánta voluntad y disciplina tengo en este momento. Entonces no es una cosa que yo sienta como falsa. Lo único que necesito es darme cuenta que puedo tener esa voluntad y disciplina más que el día de ayer, y si logro tenerla el día de hoy, esa frase va a ser cierta para mí. Me dice en qué dirección voy, pero no me dice dónde estoy. Otro ejemplo, constantemente mejoro mis habilidades en el idioma. Puedo ser muy malo, pero puede ser cierto que constantemente mejoro mis habilidades, y eso abre la puerta a que me vuelva bueno. Otro ejemplo, en cada momento tengo una oportunidad para aprender todavía más. La presuposición es que ya estoy aprendiendo porque me dice todavía más, y eso quiere decir que ya tengo un aprendizaje. Pero no me dice en qué punto del aprendizaje voy. Solamente me dice que voy en una dirección donde estoy aprendiendo más. Eso es lo que yo le llamo creencias progresivas. Otro elemento, crea evidencia. Si tú creas evidencia, automáticamente las creencias que estás diseñando se van a empezar a volver ciertas para ti. Haz una pequeña acción que te dé evidencia en ese momento de que se está volviendo cierto para ti. Por ejemplo, si dices, cada día soy más congruente y hago lo que digo, basta con que en ese momento te pares y digas, voy a dar 5 pasos y des los 5 pasos. En ese momento estás creando evidencia. Puede sonar extremadamente simple, pero déjame decirte que es increíblemente poderoso, porque el mensaje para tu mente es, lo que digo, lo hago. Otro ejemplo, si dices, cada día como más alimentos de calidad, y en ese momento vas y pones en tu boca algo de más calidad, para tu mente empiezas a crear evidencia. Otro ejemplo, todos los días incremento mi habilidad para aprender el idioma. Si en ese momento vas y aprendes algo, por pequeño que sea, sobre el idioma, o practicas un poquito algo, no importa cuánto, ya tienes evidencia de que todos los días estás incrementando tu habilidad para aprender el idioma. Entonces, crear evidencia es algo que le dice a tu cerebro, lo que estás pensando es cierto. Y eso hace que estos pensamientos suban de nivel neurológico hasta volverse identidad. Hasta que tú llegues a decir, yo soy una persona que todos los días incremento mi habilidad para aprender el idioma. Si tienes esta pregunta que es, ¿cómo ponerlo en práctica? Déjame decirte que solo hay una forma de ponerlo en práctica, practicando. Entonces la recomendación es, analiza. Analiza tus pensamientos, escríbelos y analiza tus presuposiciones. ¿Qué estás dando por hecho? La temporalidad. ¿Dónde estás poniendo las cosas? ¿En el futuro, en el presente o en el pasado? ¿Les estás cerrando la posibilidad en el futuro? ¿Los estás trayendo del pasado? Analiza quién tiene la responsabilidad y el poder. ¿Se lo estás dando a algo más o lo estás poniendo en ti? ¿Te ayuda o te detiene? ¿Lo que estás diciendo te potencializa como ser humano o limita tus capacidades? Y escoge las primeras. Di cosas que te ayuden, que te lleven al resultado que quieres. Porque todo el día, todos los días nos estamos hipnotizando constantemente. Eres tu propio hipnotista. Utiliza sugerencias, sugestiones hipnóticas que te sirvan. Entonces,
Déjenme pasar a preguntas que tenemos pendientes por aquí. Jorge Esquivel nos decía, entonces debemos preguntar y pensar en lo que sí queremos que suceda. Así es. Tu mente es como un taxista, ya ponía yo esta metáfora en otro webinar. Y a donde quieras que te lleve, mientras mantengas ese pensamiento, entonces va a ser más probable que llegues ahí. Mi recomendación sería esta, porque a lo mejor alguno de ustedes está diciendo, bueno, es que, ¿qué tal si nunca pensamos en lo que no queremos que suceda y nos agarran los imprevistos? Bueno, acuérdate, no todo es absoluto y tampoco todo lo que digo es la verdad absoluta. De hecho, es técnicamente una mentira. ¿A qué me refiero? Mi recomendación sería esta. Si vas a pensar en lo que no quieres que suceda, que sea rápido y solo para estar preparado por si sucede. Pero no te enfoques en eso. Solamente prepárate y regresa a enfocarte en lo que sí quieres que suceda. Mari de Ponte nos dice, ¿cuál es la mejor forma de comunicarse con niños? A veces repites las cosas y no te hacen caso. Bueno, Mari, si consideramos lo que decía yo hace un rato, que el significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes, lo que sucede en respuesta a lo que estás comunicando, eso quiere decir que no estás comunicándole al niño de forma que el niño haga lo que tú quieres hacer. Mi recomendación es, haz algo diferente. Enfócate, analiza qué le estás diciendo, qué presuposiciones tiene, qué temporalidad. ¿Lo estás seduciendo para que haga algo o estás queriendo imponerle algo? Porque déjame decirte una cosa, todos los seres humanos ofrecemos resistencia cuando nos quieren imponer algo. Entonces, utiliza y practica tu lenguaje para decirle a los niños cosas de forma que los persuades en lugar de imponerles. Ernesto Fromm nos dice, danos un ejemplo de cómo poner los problemas en el pasado y las soluciones en el presente. Puedes considerar alguna de los ejemplos que ya puse, pero voy a poner uno más. Si tú, si tú te has estado aburriendo en tu trabajo, como una situación de ejemplo, y quieres dejar de aburrirte en tu trabajo, entonces en lugar de decir me aburro en el trabajo, porque pone el problema en el presente, puedes decir hasta hoy me he estado aburriendo en el trabajo y estoy buscando cómo divertirme. Entonces, fíjate cómo cuando dices hasta hoy, estás poniendo un límite del problema hasta este momento. En el siguiente momento ya no está, o en el siguiente día el problema ya no va a estar. Esa es la concepción, la presuposición de la idea. Y si dices estoy buscando cómo divertirme, estás poniendo la solución en el presente. Aunque todavía no llegue esa solución, eso ya abre las puertas a que tu cerebro busque esas soluciones. Jessica Hurtado nos dice, ¿cuál es el lenguaje adecuado para seguir una dieta y hacer ejercicio? Ok, Jessica. Voy a analizar tu pregunta. Cuando preguntas cuál es el lenguaje adecuado para seguir una dieta y hacer ejercicio, lo que presupone es que hay una forma adecuada de hacerlo. Yo ajustaría un poquito esta pregunta para responder la pregunta, ¿qué recomendaciones podrían ser útiles para seguir una dieta y hacer ejercicio? Porque si consideramos otra vez que todo lo que decimos es mentira, yo puedo dar mi opinión y puedo dar mis recomendaciones. Pero aquí lo importante es que te des cuenta de que lo que voy a sugerirte no es la verdad absoluta y que es importante que te des cuenta si te está funcionando o no y lo adaptes. Mis recomendaciones son, construye creencias que te sirvan. Como te mencionaba yo, ¿qué presuposiciones deben de tener? Pues que te lleven al éxito. No te preguntes, ¿esto me gusta o no me gusta? Pregúntate cosas como, ¿qué beneficio me trae tomar este alimento? ¿Cómo me voy a sentir de bien? ¿Qué tan bien me voy a sentir cuando empiece a sentirme con más vitabilidad por hacer ejercicio? Estas son preguntas que tienen presuposiciones muy poderosas. Temporalidad. No digas cosas como
Me siento frustrada porque no bajo de peso. Mejor di cosas como, aunque sea un poquito cada día, estoy ayudando a mi cuerpo a tener el peso ideal. Esos son lenguajes que te ayudan. Jorge Esquivel nos dice de nuevo otro comentario y otra pregunta. ¿En qué momento la PNL nos ayuda a comunicarnos? Además del canal auditivo, por los otros lenguajes, visual y kinestésico. Bueno, cuando hablamos del lenguaje, estamos en esta parte hablando de la parte lingüística, del lenguaje con palabras, pero evidentemente la PNL tiene herramientas que van orientadas al lenguaje no verbal, que es la parte visual, y la parte de cómo te sientes es respuesta de las otras dos, de la visual y la auditiva. Todos los canales van conectados. Nosotros no podemos ser personas que utilicemos un solo canal porque nuestra neurología está conectada continuamente con todos los canales. Entonces, en todo momento podemos utilizar todas las herramientas. Mi recomendación para empezar a utilizarlas mejor es que te enfoques en una a la vez. Muy bien, entonces tenemos una más por aquí. Liliana Durán nos hace el comentario. Hay una frase que dice, tú lo piensas, tú lo crees, tú lo creas. Exactamente. Yo mencionaba en un webinar hace un par de semanas que me encontré un artículo donde hay científicos rusos que están encontrando evidencia de que las palabras pueden afectar el DNA. ¿Te das cuenta del poder que eso tiene? ¿Te das cuenta de que eso es evidencia de lo que pensábamos, de que pensar bonito, pensar positivo, es solamente una corriente ridícula ahí de algunas personas que piensan que la vida es muy bonita y todo es color de rosa? Estos científicos hoy están encontrando que es cierto. No quiere decir que la vida sea absolutamente todo color de rosa, pero lo que sí quiere decir es que puedes tener influencia en todo lo que está a tu alrededor cuando piensas positivamente. Y otra vez regreso a una parte que mencionábamos. Si finalmente todo lo que piensas técnicamente es una mentira, piensa cosas que te sean útiles, que te ayuden a mejorar, que te hagan ser mejor persona. Jenny nos comenta, ¿qué lenguaje que debo usar para acabar con un miedo no identificado? Te puedo dar algunas recomendaciones, Jenny. Repite en tu mente cosas progresivas, como las que mencionaba hace un rato. Un ejemplo sería, cada día soy más curiosa sobre el mundo. Podría decirte, cada día soy más valiente, pero para que haya alguien valiente tiene que existir un miedo. Entonces, si queremos enfocarnos en otra cosa, yo te recomendaría que uses cosas como estas, que digas, eh, cada día logro más lo que me propongo sin obstáculos, o cada día tengo más herramientas para vencer los obstáculos que se puedan poner en mi camino. Cada día es una frase mágica cuando construimos creencias. Entonces, utiliza cosas como todos los días encuentro nuevos recursos para afrontar mis retos y vencerlos. Entonces, no importa cuál sea ese miedo, realmente no necesitas identificarlo. Lo importante es que aquellas situaciones a las que quieres ir y que ese miedo te impide llegar a ellas, cuando dices y empiezas a convencerte de que cada día tienes más recursos para afrontar los retos, automáticamente tu mente empieza a compensar esas otras cosas necesarias para acabar con ese miedo. Somos seres sistémicos. Cuando ajustamos una parte, automáticamente otras se empiezan también a ajustar. Mari de Ponte nos pregunta, cuando el miedo te detiene, ¿cómo hacer para reemplazar estos pensamientos negativos y avanzar? Ok, Mari, déjame tomar tu pregunta. Fíjate cómo cuando dices cuando el miedo te detiene, estás poniendo, de cierta manera, tomando el ejemplo del lenguaje personal, la responsabilidad afuera. Estás proyectando esa responsabilidad hacia mí cuando tú me preguntas a mí con una frase que dice, cuando el miedo te detiene. ¿A quién está deteniendo el miedo? Entonces, regresa la responsabilidad a ti y pregúntate, cuando el miedo me detiene, ¿cómo hacer para reemplazar estos pensamientos negativos y avanzar? Ahora, déjame decirte que tu pregunta está formulada de una manera muy interesante porque ya estás presuponiendo el éxito.
No estás preguntando si puedes reemplazar esos pensamientos negativos y avanzar. Ya estás preguntando cómo. Ya estás dando por hecho que se puede y ya estás preguntando cómo. Entonces, te voy a dar algunas sugerencias. Al mismo tiempo, déjame decirte que ya estás empezando a utilizarlo. Date cuenta porque eso es bueno, eso te va a ayudar y ya tienes la estrategia para hacerlo. ¿Cuál es mi recomendación? Es muy relacionada con la pregunta que acabo de responder de Jenny. Olvídate del miedo y enfócate en lo que necesitas para tener soluciones y respuestas. Entonces, piensa en qué sí quieres pensar. Es decir, qué pensamientos positivos, no negativos, necesitas para avanzar. Hazte esa pregunta y las respuestas van a empezar a llegar a ti. Ahora, aprovechando la pregunta ya para cerrar, voy a recordarte algo que aprendí de Anthony Robbins, a ti y a todos los que me escuchan. Él explica que solo tenemos dos tipos de miedos los seres humanos. El miedo a no ser amado y el miedo a no ser suficiente. Y esto se puede reducir a un solo concepto. Los miedos que tenemos son miedos a no ser aceptados por los demás. Empieza a pensar la aceptación de quién necesitas cuando hay un miedo que te está deteniendo y trabaja sobre ello. Porque cuando empieces a darte cuenta de que la única persona que necesita aceptarte eres tú mismo o tú misma, en ese momento los miedos se van. En ese momento los miedos empiezan a desvanecerse. Entonces espero que esta herramienta te sirva. Parece que son todas las preguntas que tenemos por aquí. Quiero agradecerles de una manera increíble la cantidad de preguntas que tuvieron. Este webinar se extendió gracias a esa participación. Me hace sentir muy satisfecho de que estamos dándote información que te está sirviendo. Si se extendió el webinar y sigues aquí, me da una gran satisfacción saber que estamos ayudando cada vez a más personas a hacer de su vida algo increíble. Mencionaba en un webinar anterior una frase también de Anthony Robbins: la vida te paga el precio que le pides. Entonces, pídele a la vida un precio muy alto y la vida te lo va a dar, porque la vida tiene mucho para pagarnos. Entonces, sé sea alguien que le pide a la vida muchísima calidad en tus relaciones, en tus finanzas, en tu trabajo, en todo lo que haces, en tu salud. Pídele a la vida un precio alto porque la vida te lo va a dar. Olvídate de todas las historias, razones y explicaciones de por qué no puedes tenerlo y decide tener éxito. Una persona que decide tener éxito es para mí una persona que no sabe cuándo va a llegar, pero nunca se va a detener. Allí es cuando para mí el éxito no es una circunstancia, sino una decisión.